Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, hoy es jueves y vamos con lo último que trajo el barco. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Pero antes, un preámbulo. Estos manuales de guerra mediática comienzan justamente por desbaratar la historia tal y como la tienes concebida. Te vienen con 3 o 4 cuentos por todos los medios y ahí es donde caes y dices, así no es como nos lo enseñaron. Y la repetición y transformación diaria hacen que te apegues a esa historia. Esto pasó cuando la caída de la URSS. Recordemos que primero los héroes de la Segunda Guerra Mundial, después los símbolos de la URSS y posteriormente la Casa Blanca hace un post 30 años después por el día de la victoria diciendo que Estados Unidos acabó con el fascismo. ¿Y tú te lo crees? Y todo era muy falso. Entrando en materia ya, Cibercuba nos presenta esta joyita con bombos y platillos de la nieta del general Batista. Y claro que no queríamos dejar pasar esto por alto. Para empezar, tanto la entrevistada como la entrevistadora no saben ni papa de la historia de Cuba. Nada. Bueno, la entrevistada, que nunca ha venido a Cuba, y de seguro los libros de historia de Cuba leídos deben haber pasado los 4 filtros en memoria del difunto. Pero lo de la entrevistadora, que sí tiene pinta de haber estudiado en Cuba, solo 2 cosas. O era muy burra en la escuela, o como casi todos, mentir factura. O como diría nuestro hermano el titán de Cuba. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Porque es imposible olvidar los crímenes de Batista. Algo se le debió haber pegado. Pero comencemos por los mismos bloques que los dividió la entrevistadora. La única que ha salido a hablar desde que murió mi padre soy yo. Nadie quiere. Nadie. ¿Por qué? Pues porque están cansados de todos los horrores que se ha dicho de mi abuelo. Están cansados han pasado miedo también. Y yo creo que ya han tirado la toalla, ¿sabes? Ya piensan como, bueno, ¿para qué voy a seguir intentando contar las verdades históricas cuando ya lo hemos intentado durante todos estos años y es imposible? Y aquí tenemos a la nieta de Batista. El santificar a esbirros, matones y verdaderos asesinos de gobiernos anteriores no es nada nuevo y está en los manuales de guerra mediática. Por eso el comandante en jefe Fidel Castro insistía tanto en el conocimiento de la historia del país, sobre todo en los jóvenes. Así funciona la guerra mediática. Y qué mejor que Cibercuba para hacernos el cuento de un Batista bueno. Claro, claro. Pero, ¿qué dijo ella? Que tenían miedo. Sería de la mafia. Eso sí supo Batista acomodar muy bien en Cuba. ¿Sabías que antes de 1959, La Habana era el paraíso de la mafia bajo el control de Meyer Lansky? Y con la complicidad de Batista, la ciudad se llenó de casinos, drogas y prostitución. El Hotel Nacional fue testigo de una cumbre de gángsteres que repartieron el Caribe como si fuera un botín. Detrás del glamour de Tropicana y los lujos del Riviera, corría la sangre de quienes desafiaban a la mafia. Así, Cuba fue el Las Vegas del Caribe hasta que todo se derrumbó con la revolución. La mafia, los juegos y todo lo que le reportara un buen dinero, pero a sus bolsillos, porque ese dinero no iba al heraldo público, ni mucho menos beneficiaría al pueblo cubano. Pero sigamos con esta simpática españolita. Dices que el libro Hijo de Batista de tu padre te costó leerlo. ¿Cuál fue la parte que te dolió? Es que una vez que leí el libro, entendí todo el trauma y todo lo que me decía mi padre del exilio. Ser hijo de Fulgencio Batista, que sí, que siempre ha sido, mi padre siempre lo ha llevado con orgullo, pero tú imagínate, tú tienes un hijo, no sé la edad que tiene, yo tengo un hijo ahora de 11 años y me imagino a ese niño en un avión, llegando a Nueva York, ¿sabes? Y diciendo, gente insultando y el otro pobre mirando como diciendo, pero si yo venía aquí a ver los árboles de Navidad, ¿sabes? Que son niños al final, ¿no? Y es que la violencia en la dictadura batistiana fue tan brutal con el pueblo cubano que hasta los Estados Unidos llegó la noticia. ¿Por qué Estados Unidos le dio la espalda al gobierno de Batista y decidió apoyar la revolución de Fidel? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? La relación entre Washington y Batista se deterioró debido a la creciente corrupción, la alianza de Batista con la mafia
y la represión violenta contra la oposición en Cuba. Aunque en un principio Estados Unidos veía a Batista como un aliado en la lucha contra el comunismo, los abusos de su gobierno y el aumento del descontento social llevaron a cuestionar su régimen. Para fines de los años 50, la popularidad de la revolución encabezada por Fidel Castro, que prometía cambios y justicia social, ganaba fuerza dentro y fuera de la isla. Ante este contexto, el gobierno de Eisenhower optó por dejar de apoyar a Batista. En 1958, Washington implementó un embargo de armas a las fuerzas de Batista, limitando su capacidad militar y enviando un mensaje claro de distanciamiento. Como que ya le estoy entendiendo, Skipper. Por ejemplo, el ayudante de Batista, el asesino Sosa Blanco. Los juicios por crímenes de guerra en Cuba estaban a punto de empezar. Durante los meses posteriores al ascenso de Fidel Castro al poder, cientos de partidarios de Batista fueron llevados a juicio, a veces en el Palacio de Deportes de La Habana. El ayudante de Batista, el comandante Sosa Blanco, acusado de 200 asesinatos, se enfrenta a un tribunal militar. 3 jueces siguen llevando el uniforme revolucionario de combate. Blanco le dice al público: estoy en un coliseo romano. 45 testigos declaran sobre los actos de brutalidad y los asesinatos. Hombres, mujeres y niños testifican. Su decisión es la muerte. ¡Candela le hubiera dado yo! Se imaginan 200 asesinatos y este es un solo caso. Realmente las declaraciones de los testigos fueron más espeluznantes todavía. Durante la dictadura de Batista, esa que ahora tratan de blanquear con el esplendor de La Habana antes del 59, se esconden más de 2000 asesinatos documentados y otra cifra semejante de torturados con picadas en cualquier parte del cuerpo, ahogamiento incompleto, extracción de uñas, roturas de huesos o punzones en partes blandas. Terrorista, porque es un terrorista. No son suficientes 68 abriles para borrar el hedor de la sangre joven que recorrió estas escaleras. No serán suficientes los años para aliviar el profundo horror de aquellos cuerpos arrasados por la crueldad. Uno de los crímenes más brutales cometidos por la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba fue el asesinato de los jóvenes revolucionarios Fructuoso Rodríguez, Juan Pedro Carbó, José Machado y Joel Westbrook. Este hecho, conocido como la masacre de Humboldt 7, ocurrió el 20 de abril de 1957. Fue Batista el creador de las BRAC, el Buró para la Represión de las Actividades Comunistas, situado a la salida del Puente Almendares en el Vedado. Desde ahí se hacían los traslados nocturnos de los cadáveres en autos del BRAC, hasta un punto del atracadero del río Almendares, muy cerca del castillo de la Chorrera, envueltos en telas sanguinolentas, manchadas por las brutales heridas, maniatados con cuerdas y lastre, colocados sobre embarcaciones para lanzarlos al mar como alimentos de los peces. Eso es de gente muy cochina. Su instalación principal fue centro de tortura donde muy pocos salían vivos y que despertó tanto odio entre la población que fue demolido en 1959 por el pueblo y posteriormente se hizo un parque infantil, el Parque de los Mártires. Pero sigamos con el blanqueamiento de ciberchisme. La fija de nuestro programa dice: sinceramente, de mi madre que vivió los dos sistemas aprendí que sin datos no se puede juzgar. Solo sé, según mi familia que queda viva, que con Batista el pobre comía y no le faltaba electricidad. Está de más que les diga que esto que acabamos de escuchar es mentira. Efectivamente, no faltaba electricidad, había hospitales, había medicinas, los edificios no se caían, había túneles, las carreteras estaban arregladas. Y eran todos. Batista al final venía de una clase obrera. Mi abuelo era muy pobre y era mestizo. Entonces, el otro día vi un documental de mi abuelo y me dice: no, porque luego después cuando dio el golpe de Estado era todo una manipulación, porque al principio él pensó ser hombre como del pueblo. No, es que él no pensó ser hombre del pueblo, es que era hombre del pueblo. ¿Qué? ¿No? Entonces, él le salía, ¿no? Porque era un hombre que aprendió todo solo y que venía de la más pobreza absoluta, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando estaba mi abuelo, los edificios no se caían, había comida. No digas mentiras, no digas mentiras. Si es una cosa legal, no digas mentiras. Los niños tenían comida, había medicinas, había gente hablaba, o sea, hizo sus cosas mal, sí, pero no es la Cuba que estamos viviendo ahora, que es una vergüenza. Pero bueno, ya esto no es blanquear la imagen, esto es darle cepillo, que alguien ubique a esta mujer en la historia, pero vamos con el dato. ¡Ojo al dato, Tu familia dice que Castro destruyó la economía cubana,
Pero 87% de cubanos vivían en pobreza antes de 1959. Castro no destruyó la economía. Tu familia era el 13% que la controlaba. Guarda esto para después y síguenos para más controversia. 87% en pobreza. Naciones Unidas. Datos de 1958. 40% analfabetos. 60% sin agua potable. 80% sin electricidad. Esa era Cuba antes de Castro. Tu familia no estaba en ese 87%. Estaban en el 13% que lo controlaba todo. Castro no destruyó prosperidad. Destruyó monopolio. Tu familia tenía casa con 8 empleados, mientras 87% pasaba hambre. Privilegio cubano-americano significa llamar prosperidad a desigualdad extrema. 87% en pobreza. Pero Castro arruinó todo. No, Castro arruinó tu monopolio. Comenta si sabías que 87% vivía en pobreza antes de Castro. Sígueme para más economía que conviene olvidar. Exactamente, y mucho más. Era la gran diferencia entre esa Cuba de lujos y glamour de la que hablas y la miseria que vivían la mayoría de los cubanos. La mayoría de la población vivía en los campos, trabajando de sol a sol por unas pocas monedas. Ya no nos puedes engañar con postalitas de la bella Habana de los 50. Bueno, y para cerrar la entrevista de la nieta de Batista con Ciberchisme, donde hace gala de su gran desinformación e ignorancia, aquí les dejamos este fragmento. Tania, me parece que son dementes. O sea, yo te soy muy sincera y te lo digo. O sea, a mí la gente que sigue como el Pablo Iglesias que va a Cuba, ¿sabes? Y que hablan de Cuba y que viva el comunismo, el socialismo y demás, o sea, me parece que es gente que está mal de la cabeza, o sea, ¿cómo pueden alabar eso? O sea, es que no lo comprendo, o sea, te lo digo, o sea, es gente que está enferma de la cabeza, o sea, ¿qué parte positiva hay en ver que la gente se muere de hambre, que la gente no tiene luz, que la gente no ve, un médico cobra una miseria, en fin, que no tienen para vestirse, la falta de todo, o sea, es que me parece surrealista, o sea, no entiendo a esa gente, o sea, el comunismo sobre el papel está muy bien, está muy bien, no funciona. Esa señora está loca, ¿vale? Anda, la pobre. Así que Pablo Iglesias vino a Cuba a aplaudir el socialismo. Pues justamente no fue por eso que vino Pablo Iglesias y los demás participantes como la Flotilla de Solidaridad y grupos de solidaridad con Cuba de todo el mundo a alzar la voz contra el brutal bloqueo impuesto por los Estados Unidos. ¿Sabes por qué hay estos espantosos e interminables apagones? Pues porque Cuba, desde que inició el año, solo ha recibido un buque de petróleo de la hermana Rusia. Pero de eso no hablas, porque quizás ni lo conozcas ni tampoco le interese a Ciberchisme que se mencione. Y si crees que el socialismo no funciona, solamente tienes que mirar para China. Eso tuvo que doler. Para cerrar, aquí les traigo una sorpresa, pues resulta que su prima, Marta Fernández Batista, sí conoce el por qué toda la familia Batista era repudiada y decidieron alejarse del tema. ¿Qué pensaban? ¿Que no nos íbamos a enterar? El 1 de enero de 1959, a las 3:47 de la madrugada, 3 camiones militares salieron discretamente del Palacio Presidencial de La Habana, cargados con algo mucho más valioso que armas o documentos oficiales. Los camiones transportaban el equivalente a $300 millones en oro, efectivo, y bonos del Tesoro Nacional cubano, que Fulgencio Batista había estado acumulando sistemáticamente durante sus 7 años de dictadura.
Mientras el pueblo cubano dormía, sin saber que su presidente estaba a punto de abandonar el país, Batista ejecutaba el robo más masivo en la historia de Latinoamérica. 55 años después, en 2014, Marta Fernández Batista, nieta del dictador, rompió el silencio familiar que había protegido este secreto durante décadas. En una entrevista exclusiva con el periodista español Ignacio Sembrero, confesó que su abuelo no solo había robado el tesoro nacional cubano, sino que había planificado meticulosamente esta operación durante 2 años, estableciendo cuentas bancarias en Suiza, comprando propiedades en España bajo nombres falsos y sobornando funcionarios estadounidenses para garantizar su escape seguro cuando llegara el momento inevitable de huir. Mi abuelo no era el patriota que muchos creían, reveló Marta con lágrimas en los ojos. Era un ladrón que saqueó Cuba durante años y después vivió como rey en Europa con dinero robado al pueblo cubano. Nuestra familia ha guardado este secreto demasiado tiempo, pero ya no puedo seguir mintiendo sobre el origen de nuestra fortuna. Así soy yo, un hombre de sorpresas. A pesar de todas las penurias que pasaba el pueblo cubano en la dictadura de Batista, también tuvo que aguantar que les robara. Vergüenza debe dar a la familia Batista por esa vida de lujos que llevan desde hace 67 años. ¡Sinvergüenza! No hay nada más que sinvergüenzas en este mundo. ¡Cuánta mentira y cuánto golfeo! Y para terminar, familia, como en cada video, los dejamos con estas palabras de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, donde nos deja un mensaje bien, pero bien claro. Cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes. Y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán.
Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el titán de Cuba, Brazongo. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!